La Conferencia de Berlín, 1884-1885, el reparto de África entre las potencias europeas. La Conferencia de Berlín, celebrada entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885, fue la reunión diplomática en la que las principales potencias europeas se repartieron el continente africano entre sí, trazando fronteras sobre un mapa sin consultar a ninguno de los pueblos que habitaban esos territorios. Fue el acto fundacional del colonialismo moderno en África y sus consecuencias, fronteras arbitrarias que dividirían etnias, culturas y lenguas. Siguen siendo una de las causas más profundas de los conflictos que atraviesan el continente africano hasta hoy. El contexto: la carrera por África. Para entender la Conferencia de Berlín hay que entender el momento histórico en que ocurrió. A mediados del siglo XIX, los europeos controlaban apenas el 10% del territorio africano, principalmente las costas y algunos enclaves comerciales. El interior del continente era prácticamente desconocido para ellos y estaba habitado por cientos de pueblos, reinos y civilizaciones con sus propias estructuras políticas. A partir del 1870, la situación cambió radicalmente. La revolución industrial había creado en Europa una necesidad enorme de materias primas: marfil, caucho, minerales, aceite de palma, algodón y de nuevos mercados donde vender sus productos. Al mismo tiempo, el avance tecnológico, el rifle de retrocarga, el vapor que permitía navegar ríos interiores, la quinina que protegía contra la malaria, hizo que la penetración del interior africano fuera por primera vez posible a gran escala. A esto se sumó una feroz competencia entre las potencias europeas. Gran Bretaña, Francia, Portugal y Bélgica ya tenían presencia en África. Alemania, recién unificada en 1871 bajo Bismarck, quería su parte. Italia buscaba proyección mediterránea. España y los Países Bajos también tenían intereses. La competencia era tan intensa que amenazaba con generar conflictos directos entre potencias europeas en suelo africano, algo que Bismarck quería evitar. El detonante: el Congo y el rey Leopoldo II. El detonante inmediato de la conferencia fue la situación en el Congo. El rey Leopoldo II de Bélgica, actuando no como monarca de Bélgica sino como particular, había financiado al explorador Henry Morton Stanley para que recorriera la cuenca del río Congo y firmara tratados con los jefes locales, cediéndole territorios. Para 1884, Leopoldo reclamaba para sí la soberanía sobre un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, 80 veces el tamaño de Bélgica, que llamaría Estado Libre del Congo. Francia y Portugal también reclamaban partes del Congo. Gran Bretaña veía con preocupación el cierre del río Congo al comercio internacional. La situación amenazaba con degenerar en un conflicto entre potencias. Fue entonces cuando Otto von Bismarck, canciller de Alemania, propuso convocar una conferencia internacional en Berlín para regular el reparto de África de manera ordenada y evitar que la competencia colonial derivara en una guerra europea. La conferencia: ¿quiénes participaron y qué decidieron? La Conferencia de Berlín fue convocada por Bismarck y abrió sus sesiones el 15 de noviembre de 1884 en la Cancillería Imperial de Berlín. Participaron 14 potencias: Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, los Países Bajos, Portugal, Rusia, Suecia-Noruega y el Imperio Otomano. Ningún representante africano fue invitado, ningún pueblo del continente fue consultado. Los acuerdos principales que surgieron de la conferencia fueron 3. El primero estableció la libertad de comercio y navegación en los ríos Congo y Níger, los dos grandes ejes fluviales del continente, para todas las potencias firmantes, evitando que ninguna pudiera monopolizarlos. El segundo reconoció el Estado Libre del Congo como propiedad personal de Leopoldo II, una decisión que abriría el camino a uno de los crímenes coloniales más brutales de la historia.
El tercero, y más importante en términos de consecuencias históricas, fue el principio de la ocupación efectiva. Las potencias acordaron que para reclamar soberanía sobre un territorio africano no bastaba con haberlo descubierto o haber firmado un tratado con algún jefe local. Era necesario ocuparlo efectivamente, establecer presencia administrativa y militar real y notificar a las demás potencias. Este principio desató la carrera final por África. En los 15 años siguientes, las potencias europeas se apresuraron a ocupar físicamente todos los territorios que pudieran. El Estado Libre del Congo, el horror de Leopoldo II. La decisión más infame de la Conferencia de Berlín fue reconocer el Estado Libre del Congo como propiedad personal del rey Leopoldo II. Lo que siguió fue uno de los crímenes más atroces de la historia colonial. Bajo la administración de Leopoldo, el Congo fue explotado sistemáticamente para extraer caucho y marfil. Los trabajadores congoleños eran obligados a cumplir cuotas de producción bajo amenaza de mutilación. La práctica de cortar manos a quienes no cumplían las cuotas fue documentada extensamente por misioneros, periodistas y el activista Roger Casman en su informe de 1904. Las estimaciones de las víctimas varían enormemente según historiadores, pero la mayoría coincide que la población del Congo disminuyó entre 1 y 10 millones de personas entre 1885 y 1908 por asesinatos, hambre, enfermedades y la destrucción del tejido social. La presión internacional obligó a Leopoldo a ceder el Congo al Estado belga en 1908, pero el daño estaba hecho. Joseph Conrad, que visitó el Congo en 1890, plasmó el horror en su novela El corazón de las tinieblas, 1899. El reparto final de África, 1885 a 1914. La Conferencia de Berlín no repartió África directamente, estableció las reglas del juego para hacerlo. Lo que siguió fue la Scramble for Africa, la carrera por África, en la que las potencias europeas se apresuraron a ocupar todos los territorios posibles antes de que otro lo hiciera. En 1880, los europeos controlaban el 10% de África, en 1914 controlaban el 90%. Gran Bretaña se quedó con Egipto, Sudán, Uganda, Kenia, Rodesia, Sudáfrica, Nigeria, Ghana y partes de Somalia, entre otros. Su ambición era construir un corredor de territorio continuo desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo, el sueño del magnate Cecil Rhodes. Francia obtuvo África Occidental francesa y el África Ecuatorial francesa, un territorio enorme pero en su mayoría desértico. Alemania obtuvo el África Oriental alemana, hoy Tanzania, y el África del Sudoeste alemana, hoy Namibia, Camerún y Togo. Portugal consolidó Angola y Mozambique. Italia se quedó con Libia, Eritrea y Somalia italiana. Solo Etiopía, que derrotó a Italia en la batalla de Adwa en 1896, y Liberia permanecieron independientes. Las fronteras arbitrarias y sus consecuencias hasta hoy. El legado más duradero y destructivo de la Conferencia de Berlín son las fronteras que las potencias trazaron sobre el mapa de África. Esas líneas, muchas de ellas siguiendo meridianos y paralelos sin ninguna referencia a la geografía humana real, dividieron etnias, lenguas, reinos y culturas que habían existido durante siglos y agruparon en un mismo estado a pueblos que no tenían nada en común o que eran enemigos históricos. El pueblo Masái fue dividido entre lo que es hoy Kenia y Tanzania. Los Tuareg quedaron repartidos entre 6 países distintos, los Hausa entre Nigeria y Níger, los somalíes entre Somalia, Kenia, Etiopía y Djibouti. Los Yoruba y los Ibo, culturas completamente distintas, fueron metidos juntos en Nigeria. El pueblo Ewe fue dividido entre Ghana y Togo. Cuando África se descolonizó entre 1956 y 1975, los nuevos estados independientes heredaron esas fronteras coloniales. La Organización de la Unidad Africana decidió en 1963 mantenerlas para evitar guerras interminables de redelimitación.
pero el costo fue perpetuar las tensiones étnicas y tribales que las potencias coloniales habían creado o exacerbado. Los conflictos en el Congo, Ruanda, Nigeria, Sudán, Somalia y decenas de otros países africanos tienen raíces directas en las decisiones tomadas en Berlín en el invierno de 1884-1885. Conclusión: un crimen sin juicio. A diferencia de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, los del colonialismo africano nunca tuvieron su Nuremberg. Ninguna potencia europea fue juzgada por el reparto de 1884. Ningún tribunal internacional analizó las consecuencias de trazar fronteras sobre un mapa sin consultar a nadie. Algunos países, como Alemania, con el genocidio de los Herero y Nama en el África del Sudeste entre 1904 y 1908, recién comenzaron a pedir disculpas formales más de un siglo después. La Conferencia de Berlín duró apenas 3 meses. Sus consecuencias llevan más de 140 años desenvolviéndose. Cada vez que un conflicto estalla en el Congo, en Sudán, en Somalia o en cualquier otro rincón de África, y los analistas hablan de tensiones tribales y fronteras artificiales, están hablando, en última instancia, de lo que se decidió en un salón de Berlín en el invierno de 1884.